Un saludo para todos ustedes, hermanos, hermanas que nos miran por Advenimiento TV o nos oyen por la radio o igualmente nos ven por el internet. Nos alegra que ustedes sean parte de nosotros este día al estudiar la lección de la escuela sabática. Es jueves 8 de julio, anunciándoles que este sábado tendremos bautismo por la mañana en la iglesia Advenimiento del séptimo día a los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, en la cual no solo tendré el privilegio de bautizar, sino también predicar el mensaje de la verdad presente. Les invitamos a que vengan este sábado y nos gocemos en el Señor. Terminando el repaso de la lección, procederemos al bautismo. Aprovecho también para decirles que ya por la gracia de Dios estamos pues más cerca de poder comenzar la construcción de las cabinas en el proyecto médico misionero, como es el Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente. Y muy agradecido con el Señor por el apoyo que ustedes nos han estado dando con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Si alguien quiere aportar, si alguien quiere colocar aquí sus diezmos, ofrendas, donaciones, para que hagamos realidad este proyecto del Centro de Estilo de Vida, donde el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, la Reforma Pro Salud, se va a levantar fuertemente y donde los que lleguen allí les atenderemos en sus enfermedades completamente gratis con los remedios naturales de Dios. Si alguien quiere aportar, comuníquese con este servidor al WhatsApp +1 214 881 4029. Allí le voy a decir cómo usted puede enviar esos diezmos o donaciones. O llame, si es de aquí a Estados Unidos, el número regular, 214-881-4029. Si usted quiere que de su tarjeta de débito, pues saquemos lo que usted diga, lo que Dios pone en su corazón. O si quiere usted enviarlo por RIA, por Western Union, por PayPal, mandarlo por Cele, yo le voy a dar toda la información de cómo puede usted aportar. Y muchos hermanos, por la gracia de Dios, ya nos han ayudado y nos siguen ayudando, y las cantidades son bien pocas, ¿verdad? Son cantidades bajas, pero Dios se manifiesta de una manera maravillosa, porque pues ahí se van multiplicando los recursos del Señor. Él los multiplica, y por eso es que le invito a usted para que sea parte de esta bendición. Y llámenos, hermana, hermano, y no se quede atrás de colaborar, y así también, aunque usted no va a estar tal vez allí, por lo que Dios le puso en su corazón a usted para que diera, otro recibe el beneficio. Muchas gracias a los que llamen. Aquí están mis hermanos, mi hermano Luis Orlando Romero y mi hermana Claudia Bonilla. Están ahora para acompañarme en el estudio. Hermana Claudia, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, pastor, bendecida con la invitación, ya que estas lecciones traen mucha enseñanza para nosotros, para el pueblo, para todos los que los están viendo, y que es de mucha edificación. Así es, hermano Luis Orlando, ¿cómo está? Bien, gracias, me siento privilegiado de estar en esta hora aquí con ustedes, y la verdad es que estas lecciones, como dijo hermana Claudia, nos ayudan a nosotros a seguir aprendiendo más del Señor, para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos ser luz para otras personas que no conocen al Señor. Amén. Pues, ¿qué le parece, hermano Orlando, Luis Orlando, si quiere hacer la oración? Amén. Eterno Padre Celestial, que mora en los altos cielos, alabamos su nombre porque usted es bueno y su misericordia es para siempre. Querido Padre, en esta ocasión queremos agradecerle por la oportunidad que nos permite, Señor, no solamente la vida, sino nos permite poder estar aquí juntos, Señor, hablando de sus maravillas, de su palabra. Queremos pedir que su Espíritu Santo sea el que siempre dirija nuestros planes, nuestras mentes y nuestras vidas. Señor, que lo que hagamos sea siempre aprobado por su infinita misericordia, y que podamos siempre hacer lo que a usted le agrada. Señor, bendícenos en esta ocasión, bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra, y bendice a todos nuestros hermanitos que nos miran en los diferentes medios, que al igual que nosotros están preparando para, Señor, para encontrarse con nuestro Señor Jesús, que está pronto en venir. Pedimos tu bendición al estudiar tu palabra en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Unidos en la verdad presente es el subtítulo de la lección para este día. ¿Qué resolución, hermano Luis Orlando, fue aprobada por la delegación de creyentes cristianos después de estar bregando con aquel problema de la circuncisión, si se tenía que obligar o no a los gentiles a que procedieran a ella? ¿Qué resolución
fue aprobada aquel día en esa delegación de creyentes. Bueno, en primer lugar me gustaría que leyéramos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículos 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones dirigentes entre los hermanos. Versículo 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria y en Sicilia, saludos. Bueno, aquí vemos que ellos, dice que hicieron un concilio, según vemos aquí, y dice que ellos, en el concilio, ellos habían decidido elegir varones, 2 varones, según vemos aquí la lectura, para que hicieran ellos, ¿qué? Hicieran apoyo, ¿verdad? Dieran apoyo, en este caso, a Pablo y a Bernabé, que estaban trabajando duro, ¿verdad? Pero me imagino, dice, la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y entonces ellos vieron bien, dicen, en buscar a 2 obreros más para que en este caso fueran a apoyar a Pablo y a Bernabé. Y escogieron estos 2 varones que más adelante vamos a seguir viendo aquí, que dice que fueron a Judas y a Silas, ¿verdad? Y los enviaron después que los escogieron a ellos y los enviaron juntos con las cartas que dice que ellos escribieron. Pero vayamos ahora a los versículos 28 y 31 del mismo capítulo. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos, dice, ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, dice, ahogado, de fornicación. Si os abstenéis, dice, de tales cosas, obraréis bien. Pasadlo bien, dice. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo, dice, a la congregación, entregaron la carta. Ahora el versículo 31. Y habiéndola leído, se regocijaron, dice, por la consolación. Vemos que aquí, vemos que aquí los hermanos, tanto los hermanos que fueron enviados, como los otros hermanos a los cuales vinieron ellos a darles apoyo y a darles ánimo, dice que ellos se regocijaron de tal manera que dice que pues les sirvió de ánimo. Me imagino que ellos estaban, como usted decía al principio, en la disensión, ¿verdad? Y los problemitas que tenían ellos, que qué haremos o qué no haremos. Y ahora vinieron ellos a darles el apoyo que tanto ellos anhelaban, ¿verdad? Que vemos que dice que el Espíritu Santo fue el que los envió a ellos y les tocó sus corazones. Y eso me alegra mucho a mí ver cómo Dios obra. Antioquía era prácticamente, pues, la primera iglesia gentil. Ahí se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Y era una iglesia muy importante. Era una iglesia, pues, imagínense ustedes, ubicada en la 4ª ciudad más grande del Imperio Romano de aquel tiempo. Y de allí salieron a otras ciudades a predicar, gentiles también. De manera que, pues, cuando los judíos llegaron allá a Antioquía, o los judíos que ya estaban ahí en Antioquía y que se convirtieron al cristianismo, pues estos son los que empezaron a presionar porque los gentiles se circuncidaran. Y entonces se creó el cisma, la división, la contienda, porque los gentiles decían, ¿y por qué tenemos que circuncidarnos? Cortarnos el prepucio a esta altura que ya estamos tan grandes. ¿Por qué nos tienen que exigir esto? Y es que para salvarse, decían los judíos. Entonces se había generado este problema allá en Antioquía y Pablo, miren qué interesante, Pablo era muy, muy inteligente. Pablo y Bernabé, cuando vieron que este era un asunto que estaba dividiendo, se apoyaron en los hermanos de Jerusalén.
en Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Allá se apoyaron en el concilio de Jerusalén y miren, tenemos este problema. Y ahora está la solución. Han llegado a esa solución de mandar esa carta. Va otra vez Pablo y Bernabé y van otros ahí delegados. Y la iglesia allá en Jerusalén le pareció bien el acuerdo. Y ahí les van diciendo, hermanos, solo de esto ustedes absténganse. Esto eviten. Y en ningún lado, dice ahí, circuncídese. Así que eso les trajo a ellos pues una gran tranquilidad, un alivio. Y ahí, hermanos, se acabó la división por asuntos de doctrina equivocada, como es en este caso el exigir que se circuncidaran. Y ahí nosotros vemos que pues fueron motivo, dice, de contentamiento, se regocijaron porque fueron consolados con aquella carta. Hermanos y hermanas, esto es lo que nos enseña la lección de hoy sobre lo importante que es también que la resolución haya sido tomada entre varios, en concilio. Y bueno, para ir avanzando, hermana Claudia, ¿qué debemos comprender al ver que todavía habían algunos insatisfechos con el veredicto final sobre los ritos ceremoniales ya cumplidos en el sacrificio de Cristo? Dice en Gálatas 6, del 12 al 15, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente para no sufrir persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados, para gloriarse en vuestra carne. Hasta el 15 dice: más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. En estos versículos, los judíos pues no querían dejar sus tradiciones, porque esto los caracterizaba a ellos, lo que era la circuncisión y hacer los sacrificios. Entonces ellos querían seguir haciendo lo mismo y querían que sus leyes siempre prevalecieran, más que todo lo que es la circuncisión. Entonces aquí estamos viendo en estos versículos que eso era un tema de mucha discusión. Ahora veamos lo que dice el 5:6. Dice: porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Amén. Vemos aquí de que cuando se acepta a Dios, se acepta por amor, porque estamos convencidos de que hemos nacido de nuevo, somos una nueva persona. Ya las viejas costumbres, las tradiciones que se traían de afuera ya quedan atrás. Ya no tiene que hacerse, ya no debe de hacerse, porque más adelante dice también que si se sigue haciendo tales cosas, estamos desobedeciendo a Dios, estamos ofendiendo a Dios. Entonces esto ellos no lo querían cambiar, no querían aceptar, y este era un problema para ellos. Pero qué interesante, el apóstol dice: lo más importante es que las personas nazcan de nuevo. Ustedes están preocupándose porque se circunciden, eso es una señal exterior. ¿Y cómo andan en su interior? Nada más por satisfacerles a ustedes, porque ustedes se sientan vanagloriados de que tienen un gentil circuncidado que lo han ganado para la fe. ¿Y de qué sirve eso? Dice Pablo, cuando el corazón de ellos todavía sigue siendo corrupto, cuando todavía sigue siendo siguiendo sus tradiciones. Sí, en sus cosas pecaminosas. Lo más importante, les dice Pablo, es que sean nuevas criaturas, que nazcan de nuevo. Circuncidarse o no circuncidarse, eso no vale de nada, dice Pablo. Es que sean nuevas criaturas. Eso es lo que tenemos que preocuparnos, que hayan nacido de nuevo, que hayan
verdaderamente sacrificado su yo y dejado que Cristo se entronice en ellos. Eso es lo que más cuenta. Ustedes andan buscando la gloria de los hombres. Yo, dice Pablo, no busco eso. Yo soy judío, dice Pablo, y si yo quisiera eso, a toda la gente que he ganado para Cristo le dijera circuncídense. Pero yo no me glorío en eso, dice. Yo no me glorío en eso. Yo quiero, dice, que mejor nazcan de nuevo, porque yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese sacrificio que fue hecho allí en esa cruz, es que yo busco que ellos pues lo acepten, sean alcanzados por ese mensaje de salvación y eso los lleve a la conversión. Estoy parafraseando a Pablo en todo su discurso acá, y así nosotros debemos, hermanos, comprender qué es lo más importante de todo. Pero, ¿quería decir, hermano? Sí, yo quería comentar, o sea, Claro. que lo que usted decía es correcto, ¿no? Porque vemos que nuestro Señor lo que nos pide a nosotros es nuestro corazón. Amén. Y me viene a la mente cuando, ¿se acuerda? Nicodemo vino a Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo Nicodemo cuando él quería heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Luego, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Es un cambio total, ¿no? ¿Verdad? Entregar nuestra vida en las manos del Señor y el Señor la va a hacer completamente diferente. Entonces, Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros le demos nuestro corazón y Él lo va a cambiar, ese corazón duro, ese corazón de piedra que tenemos. Dios lo va a convertir en un corazón dócil, un corazón obediente, un corazón de carne, un corazón que haga lo correcto delante de sus ojos. Y eso es lo que Dios quiere. Y como decía usted, por eso es que Pablo les decía incluso a los judíos mismos, ¿verdad?, que ellos se vanagloriaban por los ritos y todo eso, la circuncisión y todo eso, pero lo principal, que era cambio total de sus vidas, no se preocupaban de eso. Entonces nosotros debemos tener cuidado de todo eso. Así es. Bueno, hay algo aquí que la sierva del Señor Elena White va a decir ahora en relación con ese acuerdo que tomaron allá los líderes de la iglesia, y que a la iglesia le pareció bien, porque así leímos, que a la iglesia le pareció bien. Vamos a ver qué significado tiene eso para nosotros hoy, y vamos a ver también en cuanto a ese punto que estaba, digamos, siendo objeto de discusión, como era la ley ceremonial. Entonces vamos a hacer aquí dos comentarios separados. El primero, vamos a dejárselo a la hermana Claudia, que sea sobre la primera cita de los Hechos de los Apóstoles, página 159, y después el hermano Luis Orlando dirá lo de la otra cita que sigue. Así que, hermana Claudia, ¿qué le parece si lee para nosotros lo que dice la sierva del Señor, Ellen White? Sí. Todo el cuerpo de Cristo no fue llamado a votar sobre el asunto. Todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto. Los apóstoles y ancianos, hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto que fue luego aceptado generalmente por las iglesias cristianas. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión que habían dado. Un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Estos hombres estaban decididos a ocuparse en las obras bajo su propia responsabilidad. Se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas, de proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres, a quienes Dios había escogido para enseñar el mensaje evangélico. Aquí estamos viendo al principio que hicieron como una junta. Habían llamado a estas personas, como dice aquí, hombres influyentes, para que redactaran, para decirles lo que tenían que hacer. Habían apóstoles y ancianos. Y ellos llegaron a un acuerdo cómo redactar, hacer una carta para mandarlas a las otras iglesias, para que fueran leídas. Y como no fueron todos a esta reunión, vemos aquí que había un grupo específico.
que ellos pues seguían con sus convicciones y se querían oponer a la decisión que Dios había puesto en la mente de estas personas que estaban haciendo esta carta que iba a ser llevada. Ellos estaban encontrando muchas faltas y murmurando de lo que habían hecho. Y querían hacer sus propias leyes, su propia carta. Ellas querían poner qué es lo que tenía que ir a ir. Entonces, como dice aquí al final, que estos hombres estaban murmurando con todo lo que estaban haciendo, con las cosas que los hombres que Dios había elegido, que había escogido, para que enseñaran el nuevo mensaje evangélico. Era lo que Dios estaba designando y que ellos querían votar. Aquí estos otros hombres estaban siendo usados por el enemigo, estaban haciendo que votaran las cosas que Dios estaba poniendo en la mente de ellos. Sí, se ve de que es verdad, la iglesia estuvo de acuerdo, pero como dice la sierva del Señor aquí, no toda, porque voy a ir para atrás a Hechos 15, 22 y 23, porque quiero destacar acá este punto. Versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Vemos nosotros que le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Pero, como dice la sierva del Señor acá, algunos no estuvieron de acuerdo. Algunos sin duda se querían aferrar todavía a las tradiciones judías y querían insistir en que los gentiles debían practicar la circuncisión. En otras palabras, tenían que someterse a las leyes ceremoniales. Pero los apóstoles tomaron la decisión de que eso no era necesario. No tenían que someterse a las leyes ceremoniales. ¿Y por qué? ¿Qué dice el don profético en la siguiente cita, hermano? Aquí vemos en el comentario de Elena de White, en el tomo 5, página 1113. Dice: la ley ceremonial dada por Dios a través de Moisés, con sus sacrificios y ordenanzas, iba a ser vinculante para los hebreos hasta que el tipo se encontrara con el antitipo en la muerte de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todos servicios de ofrendas y sacrificios debían ser abolidos. O sea que dice que esos allí iban a ser terminados. ¿En dónde? Con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y ahora mire lo que dice al final, allí la continua, dice: continuar con esos ritos de la ley ceremonial sería un insulto a Jehová. ¿Por qué sería un insulto? Porque estaban ellos, como decíamos aquí, como usted comentaba, estaban ellos siempre como en su terquedad, haciendo algo que ya Dios no les estaba pidiendo, ¿verdad? Algo que ya Dios lo había abolido. Acuérdense, Jesús lo abolió ya en la cruz del Calvario, todas esas ritos y ceremonias. Entonces, vemos como aquí el Señor les decía que ya no era necesario hacerlo. Y por eso fue que fueron enviados estos hombres junto con Pablo y que el concilio y la carta y todo eso, para mostrarles todas esas cosas que Dios ya, en realidad, ya no les estaba pidiendo más. Pero qué declaración más fuerte esta, hermanos. Continuar con esos ritos de la ley ceremonial sería un insulto a Jehová. Así dice ahí. ¿Por qué? Porque era negar que en El Cristo se habían Cristo. cumplido todas esas cosas. Era negar prácticamente, hermanos, el plan de salvación que se había consumado allí en la cruz. Era un insulto a Jehová continuar con los ritos de la ley ceremonial. Yo creo que por eso, como dice el título, para evitarnos estas divisiones por
asuntos que aparecen allí de unos creyendo una cosa y otros otra. Lo mejor es unirnos en la verdad presente. Sí. La verdad presente es, hermanos, esa que tiene que ver con los pilares de nuestra fe. Esa doctrina fundamental que tiene que ver con el mensaje de la justificación por la fe, con el santuario, con la santa ley de Dios, con el sábado, con el estado de los muertos, con el juicio investigador. Hermanos y hermanas, todo lo que tiene que ver con el santuario, eso es verdad presente. Lo que tiene que ver, hermanos, con el sábado. Unámonos en eso. En eso, hermanos, cerremos filas. Y en eso invirtamos nuestros recursos, invirtamos nuestros esfuerzos en propagar esa verdad. Eso que es verdad presente. Y no nos desviemos en esos asuntos como lo que dije el domingo. Entre si Cristo viene o no viene en el 2031, entre si el Espíritu Santo es o no es una persona, entre si Cristo fue creado o no es creado, entre si debemos o no debemos guardar las fiestas. No nos desviemos, hermanos, en esos temas que son, pues, no son la verdad presente. Mucho menos en los otros enfoques teológicos, como si los periodos de tiempo en el 12 son para el futuro, o lo otro, si las trompetas son para el futuro. Hermanos, ya los adventistas, ya sabemos cuál es nuestro mensaje. Somos historicistas, no somos futuristas. Así que no andemos por ahí, hermanos, dividiéndonos con esos enfoques. Mantengámonos unidos en la verdad presente. Cuando los discípulos en Jerusalén tomaron ese acuerdo de decirle a los gentiles, miren, de esto absténganse, y dejaron a un lado la circuncisión, ahí, hermanos, pusieron a un lado la ley ceremonial. Y esto es un punto bien importante a entender. Así, hermanos, se concluye la lección con ese llamado a unirnos en lo que es verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente en ese día, en ese tiempo? Que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Y que somos salvados por gracia. Por gracia. Eso es, no somos salvados por las obras, ni siquiera por guardar la ley somos salvados, somos salvos por gracia solamente. Eso era lo que se constituye en verdad presente. Y en eso se unieron ellos. Ya insistir en la ley ceremonial, eso era prácticamente salirse de la verdad presente. Hoy en día, la verdad presente no solamente es creer que Cristo me salva por gracia, sino que también de esa verdad emanan muchas verdades. Amén. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Ahí qué nos está diciendo? Que aunque somos salvos por gracia, la obediencia a los mandamientos es una demostración de que la salvación por gracia está haciendo efecto en mi vida, porque me he vuelto obediente. Es decir, la obediencia es el resultado de la salvación, no es la causa. Así, hermanos y hermanas, vamos a terminar ahora orando. Me gustaría, sí, claro, adelante, hermano. Me gustaría leer algo aquí Sí. que estaba leyendo aquí en la lección mientras estudiaba del apoyo que habla del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, Pablo y Bernabé les fueron recomendados, dice, como hombres que habían expuesto sus vidas por el Señor. Judas y Silas fueron enviados con estos apóstoles para que declarasen de vida voz a los gentiles la decisión del concilio. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga, dice, más que esas cosas necesarias, que os obtengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, dice, de cuáles cosas, si os guardáis, bien haréis. Pero mire lo que dice a continuación. Dice, los 4 siervos de Dios fueron enviados a Antioquía con la epístola y el mensaje que debían poner fin a toda la controversia, porque eran la voz de más alta autoridad en la tierra. Y esto dije yo, wow, qué bonito, ¿no? Ahora, el concilio que decidió, dice, este caso estaba compuesto por los apóstoles y maestros que se habían destacado en levantar las iglesias cristianas, judías y gentiles, con delegados escogidos de diversos lugares.
estaban presentes los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía, y estaban representadas, dice, las iglesias de más influencia. Hermanos, vemos como aquí dice que estos hombres que fueron delegados delante de Dios, ¿qué decía aquí? Que delante de Dios eran la máxima autoridad. Eran los que Dios había designado. Porque Dios lo había enviado por medio de su Espíritu Santo. Amén, amén. Pues vamos a orar, hermanos, entonces, para terminar esta lección. Nosotros también, Señor, vemos la necesidad que tenemos de unirnos en la verdad presente. Amén. Esta verdad presente que en estos tiempos, Señor, incluye inclusive la predicación del mensaje de los tres ángeles. En esto, Padre, debemos unir esfuerzos. En esto debemos estar compenetrados. Y aquellos otros detalles, Señor, aquellas otras doctrinas o vientos de doctrinas que proliferan y que nos desvían de esto, Padre. Oh, Señor, te rogamos que nosotros no vayamos por allí. Te pedimos que nos ayudes para que también seamos personas que en oración hagamos decisiones sabias. Que también nosotros, Señor, consideremos lo que es dentro de lo que está enmarcado en el mensaje de la salvación como lo más importante para pedir a la gente que obedezca y que lleve por obra. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos a que perseveremos en la fe, a que nos mantengamos firmes en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.